Hola, ¿qué tal? Te saluda Enrique Pedrosa y te doy la bienvenida a Ineludible Podcast, un espacio dedicado a conocer más sobre nuestra existencia humana y el mundo o los mundos que nos rodean. Algunas de las incógnitas de nuestra vida tienen respuestas simples, pero otras no tanto, pues hay hechos que a la mente humana le cuesta trabajo entender. En este espacio encontrarás respuestas y herramientas que te ayudarán a comprender de forma clara y simple tu eterno presente. Y para esto estaré entrevistando a especialistas en estos temas que nos impulsen a darle un sentido más claro a nuestras vidas. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, familia? Feliz llamado presente. Bienvenido seas a un nuevo episodio de Ineludible. Y en los episodios anteriores hemos hablado de muchas técnicas, de muchas prácticas, todas encaminadas al autoconocimiento, al desarrollo de conciencia. Hay varias entrevistas en las que hemos tenido que hacer trabajos físicos, otros trabajos emocionales, trabajos psicológicos. Uno es una integración de todo, pero bueno, todo con el fin de que todas las personas de que lleguen a esta plataforma sepan que hay muchas técnicas, muchos medios, muchas formas de poder encontrarnos, de poder resolver nuestros conflictos internos, y el día de hoy no es una excepción. De hecho, es un tema bastante hermoso, profundo, interesante, y sobre todo también la parte de la práctica que nos va a llevar al autoconocimiento para poder sentirnos mejor en muchos ámbitos, pero como bien lo va a mencionar nuestra invitada especial del día de hoy, requiere como todo práctica. Así es que para esto quiero dar la más cordial bienvenida a la maestra Luz Maciel, quien va a estar hablando acerca de este tema llamado Ho'oponopono. Así es que muchas gracias, querida Luz, por estar con nosotros, por aceptar la entrevista, y seas bienvenida a Ineludible. ¿Cómo estás? Bueno, pues muchas gracias. Muy buenas tardes, buenos días. Gracias por invitarme, por interesarse en Ho'oponopono, por conocer cómo es que funciona, llevarlo a la práctica y cumplir ese fin que todos anhelamos, ¿no es cierto? Que es mejorar nuestros niveles de bienestar, tener más paz interior y hacerlo de forma una constante en nuestra vida que nos ayuda a estar siempre un poquito mejor. Así que muy contenta y muy honrada de estar aquí y de estar en este podcast, en este formato que es tan interesante porque permite ir despejando las dudas ahí en el mismo momento. Así es, muchísimas gracias, Luz. Mira, siempre en todas las entrevistas, cuando empiezo, me gusta que el que está escuchando en este momento la entrevista pueda identificarse con la persona que estoy entrevistando. Y para esto quisiera preguntarte a ti, Luz, no como maestra o como instructora de esta técnica, sino como ser humano, si ha habido algo en tu vida, en algún momento, algo triste, duro, intenso, melancólico. Sabes que en esos momentos que uno se siente así, en esas experiencias, uno pide a gritos salida, y uno pide a gritos ayuda. Entonces, para la audiencia, como que se puede identificar contigo, ¿has vivido algo que te llevó a empezar a labrarte internamente hasta que, bueno, ya hoy con el paso del tiempo te dedicas a compartir tus experiencias con la audiencia? Sí. Yo te diría que independiente que tengo grandes pasajes, recuerdos muy bonitos de mi infancia, sí tuve una infancia difícil, experimenté el abandono de mi padre, el cambio de país, nos volvimos migrantes con mi mamá, ciertas etapas de abuso por parte de algunos miembros de mi familia que me llevaron a ser una niña muy retraída, pero a la vez muy sociable, que siempre buscaba como estar fuera de casa. O sea, si yo había un taller de música, me inscribía, había un taller de arte, nunca quería estar en ese espacio interno que simbólicamente representa la casa. Entonces viví mi adolescencia muy fuera de mí, muy hacia afuera, pero poco escuchando lo que a mí me pasaba, lo que a mí me dolía. Me volví muy obsesiva, muy controladora, muy con ganas de que las cosas fueran muy correctas y perfectas, y estudié una carrera que me condujo y que me fortaleció esa faceta de mi vida, que fue Derecho. Entonces ahí mis patrones de estructura, de ordenamiento, de obsesión se fueron como poniendo mucho más rígidos. Y una vez que yo salí de ahí, ya siendo jovencita, me iba muy bien en términos profesionales, pero yo sufría mucho, tenía mucho padecimiento interno, era una persona que siempre consideraba que lo malo me ocurría, que siempre consideraba que si había algo malo, yo tenía la culpa, que siempre me sentía permanentemente atacada por los demás, sentía que los demás me decían o me hacían cosas feas y yo me sentía muy vulnerable, siempre muy anclada en el papel de víctima.
Y yo buscaba en lo social, en el arte, en la danza, en distintas disciplinas, cómo poder expresarme y no sentirme así. Pero a veces esos lugares también son un poquito tóxicos porque son muy desde la autocrítica, muy desde la comparación con el otro, y eso me tenía demasiado dolida, demasiado asustada con la vida. Hasta que conocí una persona que se volvió mi mentor, que me enseñó a través de distintas disciplinas, que no eran, son sociales, culturales, pero no espirituales, a tratar de navegar un poco eso. Y él murió en el año 2013. Y ese año 2013 fue muy impresionante para mí porque murió mucha gente significativa. Amigos, familia, hasta mi mascota se murió. Y yo experimenté una gran depresión. De ser una persona muy alegre, pasaba llorando 7, 8 veces al día y vivía en esta constante de que era un gran esfuerzo levantarse de la cama, vivir y respirar. O sea, yo sentía que me superaba toda esta situación. Y me tocó en un momento bien bonito de la vida porque yo estaba más o menos recién casada con una persona con la que yo estoy muy enamorada, seguimos teniendo nuestra familia. Él siempre era muy positivo, me tiraba para arriba, en muchos sentidos me maternaba, pero yo, de haber sido esta flor social, muy risueña, muy sociable, ahora estaba mustia, chiquitita, decaída, depresiva, muy llorona. Yo recuerdo eso, que no es nada malo con expresar los sentimientos, pero cuando tú te pasas 6 meses llorando 6, 7 veces al día, hay un problema. Y de casualidad, y a esta altura yo te diría, ni siquiera sé cómo, empecé a escuchar la palabra y a ver la palabra Ho'oponopono, como me salía hasta en las sopas, si me paraba en una librería me aparecía un libro de eso, si me metía a Facebook me salía una promoción de eso, y hasta que un día le di una oportunidad, y en ese momento mi mente racional, mi niña interna súper exigente dijo, no, olvídalo, o sea, absolutamente imposible que por repetir algunas palabras algo cambie, o sea, esto no tiene sentido. Y lo deseché. Y parece que más todavía, o sea, si ahora yo escuchaba Ho'oponopono una vez a la semana, ahora era todos los días. Hasta que le di una oportunidad y aquí me tiene, 9, 10 años después, porque, no lo tengo muy claro, fíjate, y en ese momento yo no era tan asiduo a las redes sociales como para recordar específicamente cuál fue el momento, cuál fue el año específico, pero tiene que haber sido hace unos 9 años que empecé este camino de Ho'oponopono y me aferré a él, pero, o sea, como quien encuentra una tablita en mitad del océano y se afirma y no la suelta, así mismo. Así que creo que esos procesos de mucho dolor o de mucha soledad o de mucha angustia a veces te llevan a la noche oscura del alma y eso hace que emerjan las cosas buenas después. Así que hay que de alguna manera amar o honrar esas etapas de mala racha porque pueden salir grandes cosas de ahí. Totalmente, totalmente. Podemos encontrar nosotros muchas definiciones de lo que es esta técnica a través de libros, a través de videos y demás, pero algo que particularmente tengo aquí en el libro es preguntarle al entrevistado o la entrevistada para ti, desde tu experiencia, no lo que está en libros y escuelas y demás, para ti, desde tu experiencia, ¿cómo defines Ho'oponopono? Yo te diría que eh, me gusta pensarlo como una filosofía, en el sentido más profundo, el conocimiento de la raíz, para ver y trabajar la vida. Ahora eso sigue siendo muy abstracto, o sea, como que es una filosofía, será una opinión, un autor. Y para llevarlo a lo concreto, yo te diría, para mí hoy en día son los anteojos que yo me pongo para ver la vida. Entonces, la vida, la situación a veces te pueden llevar a momentos de conexión, a momentos en donde otra vez te vas hacia la negatividad, donde otra vez los patrones mentales que tú tienes más arraigados se empiezan a manifestar. Y yo digo, no, 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 no. Acá tengo mis lentes de Ho'oponopono, me los pongo y digo, a ver, ¿de qué soy responsable? ¿Qué puedo hacer frente a esta situación que estoy experimentando? ¿Cuál es la mejor manera de vivirla? ¿En qué puedo yo cambiarla hoy, ahora? ¿Cómo puedo hacer para que este dolor que yo estoy experimentando se movilice dentro de mí? Entonces, es una filosofía, es una técnica, es todo lo que tú vas a encontrar googleando, pero en lo concreto es como si llevaras unos anteojos que te ayudan a ver mejor la vida.
Tengo entendido que la palabra Ho'oponopono se puede dividir en dos secciones. ¿Cuáles serían estos significados, estos términos? Ho'oponopono, la palabra en sí viene de un idioma de los antiguos habitantes de Hawái. Ellos usaban esta expresión no como una disciplina propiamente tal, sino para expresar, hay discusión, hay gente que dice corregir un error, pero hay otras que lo ve desde el lado positivo, es hacer lo correcto. Y al final esas son dos caras de la misma moneda, ¿no es cierto? A través de Ho'oponopono nosotros lo que queremos es mirar la situación que tenemos enfrente y corregirla de manera de que ahora funcione mejor o hacer algo de forma correcta, ya sea nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestra vinculación con otras personas. Eh, y de ahí lo interesante es que, y la dificultad para traducirla es que eh, a los primeros habitantes de Hawái tenían lenguaje oral, no lenguaje escrito. Entonces ahí siempre vamos a tener una discusión respecto de qué significaba en específico la palabra, pero así es como ha sido traducida en el mundo moderno y eso es lo que podemos encontrar, corregir un error o hacerlo correcto. ¿Tú consideras, querida Luz, que esta práctica se puede basar en la creencia de que nuestros problemas y conflictos en nuestras vidas diarias pudieran ser o son el resultado de pensamientos y memorias, digamos, pesadas, densas, negativas, que nos llevan a un estado profundo y que no las podemos liberar? Y esta práctica puede ayudarnos justamente a llegar a estas partes que tenemos restringidas para empezar a liberar. Sí, tal cual. Esto se arraiga en una filosofía de corte profundamente constructivista, ¿no? Eh, pero no radical. O sea, no quiere decir que nosotros somos responsables de todo lo que creemos y de todo lo que creamos, pero eso no significa que lo que creemos o que creamos sea como una sentencia en nuestras vidas, ¿no? Simplemente es la forma en la que experimentamos la realidad, ¿cierto? Entonces, eh, yo soy responsable de lo que creo, pero el día es día, la noche es noche, hoy amaneció nublado, o sea, hay ciertas cosas que nos están dadas por el hecho de vivir en esta realidad en la que estamos inmersos. Entonces yo te diría que Ho'oponopono nos lleva a decir, mira, lo que ocurre en tu vida, tú tienes una cuota de responsabilidad porque lo has atraído a ti. Y no lo has atraído a ti de forma mágicamente, lo has atraído a ti con lo que haces día a día, ¿cierto? Pero además tú tienes la posibilidad de ser responsable de esa situación y de intentar cambiarla. Y aquí puede aparecer la crítica que aparece con todas las filosofías que tienen esa visión del mundo, porque las personas más escépticas dicen, bueno, entonces la mujer maltratada tiene culpa de que la maltraten, o el niño que fue abusado tiene culpa de que lo abusen. Bueno, la respuesta es claramente no, que no es así. Una persona que ha sufrido una situación que la lleva a vivir en el papel de víctima, tenemos que, como sociedad, intentar ayudarla y sacarla de esa situación. Ahora, ¿de qué es responsable esa persona? De tomar conciencia de que ese patrón se le está repitiendo en sí misma, en sí, por ejemplo, una mujer que ha sido golpeada, porque tiene baja autoestima, porque se rodea de hombres narcisistas, porque construye relaciones de codependencia, y entonces tiene que trabajar eso para que en el futuro sus relaciones sean más saludables y se relaciones con personas que estén en otra vibración y no vuelva a repetir el patrón. Porque si eso no ocurre, las posibilidades de que vuelva a tener otra persona que la anque en esa realidad de violencia son altísimas. Entonces hay que distinguir la responsabilidad de la culpa. Uno es responsable en la medida que la forma de experimentar la vida y mis sentimientos atraen a personas negativas, por ejemplo. Entonces, ¿soy responsable yo de que alguien me golpee? No, pero si yo no lo modifico, voy a seguir atrayendo a esas personas a mi vida. Y eso a veces hay que decirlo con mucho amor, con mucho tacto, con mucha contención, porque yo veo que suele siempre malinterpretarse, ¿no? Y que las personas que están, o sea, y a veces pasa que las personas que están viviendo en una situación súper negativa de la vida, al final en vez de sentirse ayudadas por estas explicaciones más constructivistas, se sienten como, bueno, entonces es culpa mía, ¿qué hago ahora? O sea, hay que ser muy amoroso y muy responsable para tratar de hacer la distinción y ayudar a quien lo necesita, que no se sienta peor todavía, sintiendo que lo que trajo a su vida es culpa de ella misma.
Y es importante porque sí, como bien lo mencionas, y esto también lo he visto en varias, de hecho, entrevistas aquí en podcast, hemos hablado precisamente de esto, que a veces se cae en esta falacia, ¿no? En estas ideas apócrifas de pensar que sí, efectivamente todo lo estoy atrayendo yo porque hay una ley que opera y una ley que permite que a través de lo que yo estoy haciendo, creando, pensando, me dé cuenta, no, estoy atrayendo, pero cuando lo vemos en el sentido más profundo, más psicológico, o sea, dejando un poco la parte metafísica, la parte psicológica, la parte emocional, y me doy cuenta cómo estoy yo, cómo me siento y qué es lo que estoy buscando cuando prendo esta velita interna, me doy cuenta que en efecto, o sea, es lo que yo estoy queriendo tener en mi vida, digamos, de forma consciente o inconsciente, para una experiencia que me lleve a una conclusión tal. Y eso es interesante porque nos da la pauta a saber entonces bajo qué rubro queremos dirigir nuestras vidas. Quiero preguntarte para esto, querida Luz, ¿cómo entonces trabaja esta práctica para no caer en este plan de victimismo y empezar a trabajar verdaderamente desde el corazón, si cabe la palabra, desde la intención de resolución o de sanación? ¿Cómo opera Ho'oponopono? Perfecto. Mira, yo te diría que hay muchas formas de abordarlo. Y antes de largarme con la explicación, una prevención. Es decir, aquel que quiera practicarlo, aquella persona que se sienta llamada, simplemente empiece a practicarlo. No se cuestione si lo está haciendo de forma correcta, si no, si es que entonces tiene que hacer 80.000 cursos antes, si que no. Simplemente empieza por algo y de a poco le van a ir pasando cosas y se le va a ir acomodando la relación y las circunstancias de manera de encontrarle el sentido para sí mismo, ¿ya? Entonces, ¿qué te digo con esto? Desde forma tradicional, o sea, ¿qué hacían los primeros habitantes de Hawái? Lo trabajaban no para una fórmula de crecimiento emocional, lo trabajaban para resolver los conflictos que ocurrían en la comunidad. Por ejemplo, si había un robo adentro de la comunidad, se reunía toda la comunidad, el cajuna o el sacerdote ponía a las personas involucradas y le hacía tomar conciencia de qué es lo que había ocurrido y se intentaba resolver. O sea, si tú lo ves, o si hay una persona con idea más desde lo sistémico, desde la psicología sistémica, se da cuenta que tiene mucho de eso. Bueno, así resolvían los conflictos esa comunidad. Pasaron los siglos, ¿no es cierto? Y en el siglo XX, una persona llamada Morna Simeona, que había tenido una profunda formación en distintos países del mundo, particular, qué sé yo, se fue a vivir a Europa, vivió en América, vivió en Hawái. Ella tomó esta técnica y la transformó en algo personal, lo que llamamos el Ho'oponopono moderno, la transformó en algo para resolver los conflictos. Y tomó varios elementos que había visto en esa práctica tradicional con sus propios conocimientos. Y a través de esto fue capaz de diseñar un método que se llama autoidentidad, en donde explica de qué manera uno puede tomar conciencia y responsabilidad de las cosas que ocurren. Ya. Siguió pasando el tiempo, ella tuvo como discípulo una persona que se llamaba doctor Ihaleakala Hulen, que para mí es súper importante porque él era psicólogo. Entonces, los temas de Ho'oponopono combinan muy bien con la psicología y con el tema del inconsciente y con el tema del niño interior, justamente porque quien se encarga, quien es el gran difusor en el siglo XX de esta técnica es el doctor Len, que es un psicólogo. Entonces hay muchos elementos desde la psicología transpersonal o desde el psicoanálisis que enlazan súper bien con Ho'oponopono y que nos hacen mayor sentido porque hay una explicación detrás de esto. Una explicación que puede ser más racional, si se quiere, que fue por el lado en que yo entré. O sea, uno a veces vive en la forma en la que fue estructurado y para mí el pensamiento crítico era y es muy importante. Entonces yo decía, pero ¿cómo es que va a ocurrir que por yo asumir responsabilidad, decir ciertas palabras, vaya a suceder que algo cambie? ¿Ya? Bueno, y lo que cambia es la forma en que tu inconsciente lo procesa. ¿Ya? Y el inconsciente hasta el momento no hemos podido probar si es un lugar, no hemos podido probar si está en algún espacio de la mente, pero sí hemos podido probar que cuando uno vive experiencias traumáticas o cuando la familia de uno vive experiencias traumáticas, eso genera una marca en nuestro inconsciente y nosotros a través de ella interpretamos la vida. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si un niño experimentó abandono en la más tierna infancia y
tuvo cuidado de sus cuidadores principales y al revés, experimentó castigo y qué sé yo, como adulto es un adulto que vive repitiendo ese mismo patrón. Entonces, qué es lo que intenta hacer? O tiene problemas para construir relaciones en donde sea responsable emocionalmente, o es una persona que le teme al compromiso, o es una persona que siempre vive tratando de, qué sé yo, darle en el gusto a su pareja porque tiene miedo a que la abandone, ¿ya? Porque ese patrón de ver la vida, de entender la vida, se le instaló en la primera infancia. Entonces, hasta que él no haga consciente de qué forma, no haga consciente de lo inconsciente, que es ver de qué forma esa manera en la que fue criado lo marcó, él no va a poder cambiar. Entonces, ¿de qué se tiene que hacer responsable? Se tiene que hacer responsable de mirar a ese niño interior herido, sanarlo con la técnica que elija sanarlo y empezar a cambiar ese papel en la vida adulta. Ser un adulto con responsabilidad afectiva, ser un adulto con mejor autoestima, ser un adulto que puede tener relaciones más sanas, ¿ya? Pero si uno no pasa por ese proceso de toma de conciencia que nos propone Ho'oponopono, uno va a seguir repitiendo, 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 repitiendo el patrón, ¿ya? Entonces, ¿por qué funciona Ho'oponopono? Funciona porque nos hace tomar conciencia desde dónde viene aquel patrón mental equivocado que hoy nosotros estamos repitiendo en nuestra actualidad y al hacerlo cambia la forma en la que yo me comporto. Y como cambia la forma en la que yo me comporto, también cambia la forma en la que yo me siento. ¿Mm? Y la forma, sí. O forma el cambio. ¿Sí? Y la forma de aplicación de esta técnica es a través de una mantralización, es a través de una repetición, es a través cómo se ejecuta directamente Ho'oponopono. Mire, yo venía súper preparada para decirte mantra, pero luego ayer en una conversación me explicaron que quizás yo no tengo muy claro qué es lo que es un mantra y quizás no lo ocupo bien. Entonces no me siento hoy día tan clara o tan segura de decirte mantra. Pero si por mantra decimos repetir ciertas palabras, repetir ciertas afirmaciones o incluso repetir ciertos deseos, si por ahí va el tema, ¿ya? ¿Por qué? Porque nuestra cabeza es como si fuera una carretera que está llena de pistas y llena de autos, ¿no es cierto? Y cuando esas pistas y autos están llenos de cosas negativas y van por la ruta tirando smoke, no hay espacio para que entre nada más. Vivimos como con pensamientos intrusivos, con pensamientos repetitivos, con sentimientos catastróficos, con puras ideas negativas. Pensamos en automático, pero lamentablemente cosas negativas. Y cuando yo irrumpo con una expresión de Ho'oponopono, yo soy capaz de como que parar ese ruido mental y empezar a improntar o a meter nueva información, ¿ya? Por eso en Ho'oponopono se repiten palabras que siempre son palabras que significan y representan cosas positivas y bonitas. Es decir, yo repito palabras como te amo, te amo, te amo, gotas de rocío, gotas de rocío, gotas de rocío. Yo no repito palabras como accidente de tráfico, por ejemplo. Tengo que repetir palabras que en Ho'oponopono se dice de alta vibración, ¿ya? Y con esa parar el ruido mental y ser capaz de ir experimentando mejores sensaciones. Si en ese momento no se puede, porque a veces las personas están con sus emociones un revoltijo, como dice mi hija, un revoltijo, lo que sí podemos hacer es dejar de producirla, al menos. O sea, si no me empieza a provocar cosas positivas en ese mismo momento, al menos lo que hacemos es dejar de decir cosas negativas, ¿ya? Y eso hace que desde lo físico nuestras pulsaciones cardíacas empiecen a bajar, ¿cierto? Ya, empecemos a respirar más profundamente, entonces nos oxigenamos mejor, y todo eso genera un cambio físico que tiene consecuencias a nivel emocional. Afortunadamente, en los últimos años los estudios entre cómo lo físico influye en lo mental o en lo psicológico han ido avanzando muchísimo. Y hemos ido probando que el respirar de determinada manera tiene beneficios, que el hablar de determinada manera tiene beneficio, que una postura corporal ejecutada de determinada manera tiene ciertos beneficios, y eso es lo que se quiere hacer con Ho'oponopono. Ahora, lo curioso de esto es que esto se empezó a usar antes que existiera conocimiento sobre que eso verdaderamente es así. Entonces, ha sido un poco como un camino que se junta por dos lados. Gente que lo empezó a practicar porque tenía cierta información en donde creía que esto era positivo, y por el otro lado, después la información, la investigación al respecto nos han ido reforzando esa idea. Cómo influye el estado corporal en el estado mental y viceversa.
Entonces, si una persona lo que quiere hacer es empezar a practicar Ho'oponopono desde las nada, hay ciertas palabras que puede ir repitiendo. Ahora, esa es una parte. Después viene todo el proceso de qué es lo que hay detrás de decir esas palabras, que es un proceso de toma de conciencia, de toma de responsabilidad, de salir del pensamiento de víctima, de soltar las expectativas, de soltar el ego, de soltar la necesidad de que las cosas sean como uno quiere que sean. Y ahí viene quizás la parte más complicada, pero que cuando uno practica Ho'oponopono con cierta regularidad se va haciendo cada vez más fácil. Fíjate que hablando de la palabra es bastante importante y por ahí tuvimos la oportunidad, me parece que fue en el año 1994 a través de Masaru Emoto, ¿no? Quien científicamente pudo comprobar el impacto que tiene la palabra cuando, por ejemplo, a través de vasos de agua, una experimentación muy sencilla que le estaba llevando a cabo, después se llevó a nivel ciencia, se veía como cuando diriges constantemente ciertas palabras negativas, ofensivas, en un vaso de agua y después al otro le hablabas con palabras bonitas, sutiles, tiernas. Eso se llevó al laboratorio, después se pudo ver ya científicamente cómo al agua que le hablaban bonito tenía geometría bastante ordenada, ¿no? Bastante sutil. Moléculas se ordenaban de forma Perfecto. Si perfecta. eso es así, entonces, querida Luz, o sea, si ya sabemos que ya no nada más es una creencia, sino es ciencia, y cuando lo vives ya es la experiencia, que es más importante la experiencia, quiero preguntarte, ¿cómo es que entonces esta práctica otorga estas frases? ¿Cómo las buscas? ¿Cómo las encuentras? ¿Tú te las creas? Hay, digo, son preguntas quizá elementales para ti, para la gente, Sí. ¿dónde las encuentras? ¿Cómo llego? Imagínate cuando la gente está viviendo así un caos. ¿Qué digo? ¿Cómo le hago? ¿Cómo las encuentro? ¿Qué dice Ho'oponopono? ¿Qué es esto? Mira, yo he estado investigando bastante al respecto, entonces te puedo dar una explicación, qué sé yo, un poco más mística. Eh, Estas palabras fueron creadas, canalizadas, en general, en su mayoría, por Monna Simeona. Ella no documentó ese proceso. Murió en los años 90, creo, entonces hay muchas cosas que no sabemos de ella, hay muy poquitas entrevistas, hay muy poquito escrito. Entonces, no tenemos a ciencia cierta hoy cómo saber si ella siente que las canalizó, si ella las recopiló, si esto... Pero a partir de de las palabras y el estudio mismo de las palabras, uno se va dando cuenta de dónde vienen. Entonces, por ejemplo, hay una palabra que se usa que es un poquito extraña para los latinos quizás, que es palmera botella. Yo la escuchaba y a mí no me hacía ningún sentido. Pero claro, la palmera botella es una palmera que tiene el tronquito así más redondito. Y en Hawái representa la abundancia, representa la conexión con lo espiritual a través de lo material. Entonces, esa palabra se usa cuando uno quiere liberar memorias que están relacionadas con la escasez, con la falta de provisión. Entonces, claro, para mí la palmera botella no significa nada, porque hasta que no escuché esa palabra ni siquiera sabía que habían palmeras que tenían el tronquito en forma de botella, ¿ya? Pero como en la cultura hawaiana representan lo que representan, es posible para mí creer que ella la utilizó para expresar este vínculo amoroso, armonioso, esta idea de que el dinero es al final del día energía y que nosotros podemos fluir con ella, ¿ya? Hay otras palabras como yo soy el yo, o pilar de la paz del yo, que ella también las incorporó y que nos suenan mucho a decretos metafísicos, ¿no es cierto? Entonces ahí tú te pones a investigar y te das cuenta que Monna Simeona recibió una educación muy holística y que incluso su familia materna tenía o formaba parte de la Iglesia Católica. Ella hasta fue a colegios católicos. Entonces, por eso resulta ser que Morna le da una estructura como litúrgica al Ho'oponopono, ¿ya? Y hace ciertas frases como divino creador, padre, madre, hijos, todos en uno. Eh, Como si fueran oración, justamente, pienso yo, por la influencia de que lo católico, la estructura litúrgica, tenía en cómo ella había sido educada. Entonces se le ocurre, en vez de hacer un mantra, hacer algo que parece una oración, que de hecho si uno lee esas oraciones te dan la sensación un poquito al Padre Nuestro. Claro, porque ella nos está mostrando algo muy valioso, y es como lo sincrético, cómo agarrar lo mejor de cada cultura puede beneficiarnos, porque desde esa medida todos aprendemos lo mejor de cada uno de nosotros, ¿ya? Entonces, hay un listado de palabras que podríamos decir que serían las oficiales, que son las que Dr. Len y Monna Simeona nos fueron transmitiendo.
¿ya? Ahora, doctor Len, que ya fue mucho más contemporáneo en nosotros, en algunas entrevistas o libros que él escribió, él contaba cómo él iba sintiendo que le venían algunas palabras, ¿ya? Entonces, por ejemplo, él cuenta que una vez caminando por una playa, sintió que le decían, cuando llegue a tu casa, revisa la página tanto de tal libro. Y él cuando llegó a su casa y vio esa página, se dio cuenta que las primeras letras de cada uno del párrafo que le habían mandado a leer formaban la palabra sí por, que era como limpiar, borrar, borrar, puerta, en inglés. Limpiar, borrar. Entonces, seaport se transformó como en una palabra que para él tenía el sentido de hacer una limpieza constante, ¿ya? Y él así fue incorporando palabras como esa, o como goma de borrar, o como llovizna, o como colibrí, ¿m? Y elaboró un catálogo que uno conversa sobre estas cosas. Pero de ahí muchas personas han ido haciendo su propia creación de palabras personales. Entonces, hoy por hoy, nosotros cuando practicamos Ho'oponopono, o la gente googlea o busca cosas por internet, encuentra, por ejemplo, expresiones como llama violeta. La llama violeta viene desde la metafísica, desde la creencia en los 7 rayos, eh, pero al repetirla de forma constante, llama violeta, llama violeta, llama violeta, la usamos de la misma forma que usamos palabras o frases en Ho'oponopono. Entonces, ¿cuál es mi opinión respecto de esto? Que lo que importa no es una palabra en específico, y siempre digo en mis videos, o sea, lo divino que hay en mí, la divinidad, la madre tierra, Dios, el universo, como quiera que tú le llames a la fuerza creadora que nos motiva y que nos mantiene alineados, no va a decir, pero es que dijo llovizna, y no dijo gotas de rocío, que es la que tiene que decir para borrar las memorias relativas a la autoestima. Entonces yo no voy a obrar el cambio en esa persona. Suena raro, ¿no es cierto? Suena como que no tiene nada de espiritual eso. Entonces, sí hay palabras que por esta explicación que yo te estoy diciendo representan ciertas cosas y se usan para ciertos fines específicos, pero yo te diría hoy por hoy que cualquier expresión usada de la forma, con el sentimiento correcto, que es decir, asumir responsabilidad y soltar y confiar, te puede servir para el mismo fin. Entonces hay algunas que a mí me ha gustado, me parece un poco pretencioso decir que yo he canalizado, porque no sé de dónde la he canalizado, simplemente yo hago audios en YouTube, entonces a veces me pongo a grabar y me salen ciertas expresiones que ni siquiera sé de dónde viene. No sé, una que yo uso dice, yo elijo soltar mi ego. Otra que dice, divinidad pasa tú primero. Entonces, desde lo que hay en mi corazón, yo siento que realmente me ayudan a tomar responsabilidad, a elevar mi vibración, a soltar mis expectativas, y que entonces sí, son frases de Ho'oponopono, ¿por qué no? No serán las que están en el catálogo, pero a mí me ayudan para no perder el foco, ¿no? Para vivir en el tiempo presente, para tomar la responsabilidad que Ho'oponopono me pide. Y aquí un detalle, una cosa importante respecto a esto es que lo que la gente más conoce es lo siento, perdón, gracias y te amo. Las 4 palabras que curan. Si uno se va al Ho'oponopono y uno habla o pudiera hablar con Monna Simona nunca usa esas palabras, pero no porque esté ni bien ni mal, sino que Joe Vitale, el de la ley de la atracción, el que nos ha traído tantas bonitas herramientas en este tiempo para sanar, él conoció a Dr. Len y le propuso dar a conocer esta técnica al mundo, ¿ya? Entonces, escribieron libros, por ejemplo, y a él se le ocurrió la idea de que podía sintetizar toda la filosofía de la práctica en estas 4 frases. Y por eso estas 4 frases se asocian tanto a Ho'oponopono, ¿ya? Y por eso es lo que uno más conoce, digamos, porque es lo que ha tenido más difusión y porque precisan y sintetizan muy bien lo que es la filosofía de Ho'oponopono. Ahora, es curioso, yo particularmente no las ocupo tanto, quizá uso más el gracias y te amo por un lado y el lo siento y el perdón por otro, pero las 4 juntas no. Pero con esto te quiero decir que hay que usarlas, pero un poco da lo mismo el orden, un poco da lo mismo eh, saberse todos los significados, lo que importa es lo que hay detrás y lo que esa palabra te representa.
El sentimiento que emana. Sí, déjame hacer una regresión, entonces, como un resumen en esto. La aplicación, entonces, de Ho'oponopono es directamente el utilizar frases, algunas escritas, otras que te van haciendo del corazón y demás, para revertir o resarcir los momentos en los que esa aplicación de frase te va a llevar a encauzar y poder, digamos, como o sentirte mejor, o si fuese el caso, pues eliminar esa negatividad o lo que sea. Entonces, el resumen sería esto. Esta práctica es la utilización de frases para disolver, eliminar, sanar o transmitir ciertas experiencias que estamos teniendo. Yo te diría que sí y que no. Que sí, porque eso es lo que muchas personas pueden o suelen hacer cuando practican, ¿ya? Pero esta es como una herramienta. Esa repetir frase es como cuando tú vas en el metro y te dice, en caso de incendio, rompa aquí, y aparece un martillito que te va a ayudar a romper los vidrios para escapar del vagón del tren. Ya, es como nuestro martillito para huir, para salir de esa situación de gravedad. Es como la aspirina, no sé, como le dicen ustedes, como la pildorita que uno toma para que se te quite el dolor de cabeza. Y es práctica y es concreta, y con eso nosotros cortamos el sentimiento y logramos entrar a estados más positivos del ser. Pero a la base, lo que hay es la toma de responsabilidad respecto de lo que ha creado esa situación y cómo yo la puedo solucionar. Hay también el sentimiento de que hay que soltar y confiar, es decir, muchos de nuestros problemas se generan porque yo tengo expectativas específicas respecto de lo que quiero ver como bueno y como malo. Y como esa expectativa no se cumple, entonces me pongo triste, ¿ya? Eh, entonces, cuando tú sueltas y confías, sueltas las expectativas. Cuando tú sueltas tu ego de que las cosas sean de una determinada manera, cuando tú tomas responsabilidad por lo que tú estás creando, también estás haciendo Ho'oponopono. Entonces, hay personas que no necesitan repetir palabras para llegar a ese estado. Doctor Len en algún momento ya simplemente se enfocaba, se concentraba y lograba llegar a esos estados de soltar y confiar sin repetir palabras. Entonces, si tú me dices, aquí hay una persona que toma responsabilidad de sus actos, que fluye con la vida, que no está parada en el ego, que no sé qué, eso también sería Ho'oponopono, y esa persona puede o no puede utilizar ciertos mantras, ¿ya? Entonces, esa es otra manera de vivirlo, de llegar a ese mismo estado. O sea, hacer Ho'oponopono es lograr soltar y confiar. Hay gente que lo hace de forma más consciente, hay gente que requiere más ayudita, hay gente que qué sé yo, que lo logra leyendo un libro, hay gente que lo logra haciendo una meditación, hay gente que lo logra repitiendo palabras, hay gente que lo logra mirando palabras. Pues yo te decía, colibrí es una expresión, hay gente que no la repite, sino que mira o la imagen de un colibrí. Y eso también sería una práctica aceptable dentro de lo que es hacer Ho'oponopono. Es importante, ¿sabes? Porque mientras te escucho y lo platicamos antes de entrar en grabación, es importante mencionar esto porque de repente pudiera ser malinterpretado por muchas personas como que esta práctica Ho'oponopono es un pensamiento mágico. Es como decir, me está yendo de la fregada, me está yendo muy mal, me está aplastando y nada más voy a sentarme a repetir unas frases y pum, voy a esperar que esto se solucione porque he entendido que esta práctica es así y en el sentido más profundo la realidad es no, digamos que es como una pequeña semilla que estás aventando y cabe la parte práctica, la parte de aplicación de aquello que estás viviendo para saber de cuáles son las herramientas que tienes, digamos, en tu ambiente, en tu entorno, para poderlas aplicar. Y de esto puedes valerte de muchas cosas. No sé si estás de acuerdo que en la conjunción, en la unificación de estas diferentes prácticas, aparte de la pronunciación y del sentimiento, porque también creo que es importante el que lo pronuncie y lo tengo que sentir, porque si nada más lo pronuncio y no lo siento, no sé qué impacto pueda tener, pero cuando lo pronuncio y lo siento y tengo la intención de profundizar en esto para no caer en los mismos patrones de conducta, entonces puedo valerme de diferentes prácticas, herramientas, llámale meditación, llámale Reiki, llámale lo que sea, para empezar a trabajar de todo esto. Y mientras más ejecuto esto, acción-reacción, planteo, verbalizo, siento y labro o laboro, entonces creo que llegaríamos al nivel que comentabas hace ratito. ¿Sí? Ya no es quizá tanto necesaria la palabra, ya lo sé. ¿Qué piensas de esto? Yo pienso, tal cual como tú lo estás diciendo, con un pequeño cambio, un comentario o una experiencia que te voy a comentar. Ho'oponopono nos permite parar lo negativo e improntar cosas buenas. Y esas cosas buenas se traducen no solo en pensamientos, sino también en acciones.
Entonces yo siempre lo recalco, no sirve de nada que tú hagas media hora de Ho'oponopono y cuando sales a la calle entonces te pones a chismear, conversar mal de Chisme. otras personas, te sigues considerando en el papel de víctima, si alguien quiere pelear contigo tú vas y reaccionas y gritas más fuerte. Entonces no sirvió de nada hacer esos 10 minutos, porque tú tienes que lograr mantener esa paz que logras esos 10 minutos a lo largo del día, ¿ya? Cuando no lo puedes hacer emocionalmente, porque a veces nuestras emociones están muy descompensadas, trata de hacerlo físicamente. Entonces yo siempre les digo, se sienten desordenados emocionalmente, sienten que no pueden hacer algo al respecto, ordenen un cajón. Ordenen un cajón, o sea, la expresión física de vaciar físicamente un espacio y volverlo a ordenar de una forma más apropiada, más útil, que fluya más lo que ahí ocurre, va a tener un impacto en la forma en que tú estás experimentando la vida, ¿ya? Y eso es también hacer Ho'oponopono. Ahora está también esta discusión sobre si hay que sentirlo o no hay que sentirlo. Lo que yo voy a decir es un poco herejía, porque hay gente que considera que sí hay que sentirlo dentro de lo profundo. Pero el hecho concreto, es que a veces tú cuando estás viendo una mala racha, no puedes decir, yo soy hija de la divinidad y sentirlo, de esa otra expresión que a mí me gusta usar. No, te sientes que te está yendo pésimo y que no hay ninguna posibilidad de que lo divino esté en tu vida y que estas son puras patrañas y no sientes eso que estás diciendo, ¿ya? Pero aquello yo cuento una anécdota. Yo conocí Ho'oponopono, no creía que pudiera servir para nada, pero me sentía tan mal, estaba tan en un ambiente tan negativo, que siempre recuerdo cuando saliendo de mi casa una mañana dije, ¡ah, llovizna, 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 llovizna! Enojada, y me fui todo el camino. Cuando llegué a la oficina, yo trabajaba con una persona con la que no me llevaba bien. Esa persona no había caso que congeniáramos, nunca me atención, siempre me encontraba todo malo, no sé qué. Y apenas yo llegué, me dijo, hola, me dijo, ¿cómo estás? Oh, compré unas galletitas, ayer me contaste esta noticia, que tu mejor amiga iba a ser mamá, qué lindo, cuéntame más. Y yo dije, broma, broma, o sea, esa posibilidad de que esta persona fuera amable conmigo y tuviera algún patrón de conducta distinto a lo que yo había experimentado los 2, 3 años que llevaba trabajando con ella, parecía absolutamente una locura. Ya. Yo en ese momento no sentía la palabra llovizna, llovizna, llovizna. Entonces ahí yo le empecé a dar esta vuelta más psicológica al Ho'oponopono, de decir, mira, seamos autocompasivos, entendamos que a veces vamos a sentir lo que estamos diciendo y a veces no vamos a sentir lo que estamos diciendo, ¿ya? Entonces, cuando lo sentimos, probablemente va a operar a niveles más profundos y yo voy a poder reordenar mis emociones de forma más rápida y efectiva. Pero cuando no lo estamos sintiendo y lo repetimos, nos va a ayudar a bajar un poquito los cambios y nos va a ayudar a permitir que lo correcto funcione o nos va a permitir que hayan cambios que se experimenten. Entonces, claro, yo ahora lo miro con el tiempo. Entonces digo, claro, si yo llegaba a esa oficina ya absolutamente predispuesta, que me iba a llevar mal con esa persona y abría la puerta como con el ceño fruncido, ¿qué posibilidad había de que la otra persona respondiera de una manera distinta? ¿Ya? Pero a lo mejor ese día yo también llegué distinta. Y eso logró que hubiera un cambio en cómo yo lo experimenté. Entonces, yo le digo a las personas, háganlo, pónganse a repetir palabras si es que están en un hoyo, si es que no saben qué hacer, y vean ustedes mismos si es que esto provoca cambio o no. Mi experiencia es que sí, y tengo, pero muchos ejemplos míos y de otras personas de que esto es así, pero yo no te voy a convencer hasta que a ti te resulte. Entonces, cuando las personas lo empiezan a practicar y ven estos pequeños milagros, le encuentran el gustito y siguen practicando, entonces ahora ya lo empiezan a sentir más. Y como lo empiezan a sentir más, ya se desencadena, ya la magia se desencadena. Yo siempre digo que Ho'oponopono no es magia, pero se le parece. Es un estilo de vida. Sí. Es un estilo de vida y una forma de poder percibir los entornos internos diferentes y el reflejo en lo exterior. Y tienes total, bueno, concuerdo muchísimo con lo que estás planteando en referencia a cómo es que en muchas ocasiones decimos frases. Fíjate, yo no he visto como tú lo has planteado ahorita. Decimos frases o hacemos comentarios
que a lo mejor nos sentimos y de repente es como, bolas, acaba de pasar, bolas, acaba de suceder y dices, bueno, no lo vi o no lo sentí o no lo escuché, ¿no? Pero si esto lo empezamos a poner en práctica y lo hacemos un estilo de vida, quiero pensar, si estás de acuerdo en esto, que eso nos hace ser responsables totalmente de esa toma de conciencia de nosotros y que nos lleve, por supuesto, a poder aplicar estas técnicas para poder resarcir aquellos momentos que están siendo, y no nada más los momentos negativos, quiero pensar también los momentos positivos para poder tener como esa unificación, tanto en los extremos de que no nada más sea aplicable para algo que necesite alguna sanación o alguna observación, sino también para amplificar aquella bondad o aquella abundancia que estamos teniendo para que nuestra vida sea, digamos, mucho más clara y demás. Quiero preguntarte, ¿cómo podemos implementar esto? Obviamente, no nada más en nuestra vida diaria, es decir, nosotros al hacerlo, pero tú crees que el hacerlo también de mí, por ejemplo, yo le quiero decir algo a Luz, entonces el hecho de practicar, puedo dirigir eso también, aunque Luz no crea en lo absoluto o tú consideras, claro, aquí entramos en más cosas, misticismo, ciencia, neurociencia y demás más cosas, pero en términos generales, para la gente que está escuchando, ¿crees que sea posible? Por ejemplo, papás con hijos o papás, Ya. ¿sabes? Cercanos. Ahí uno diría, hay varias cosas que se suman. Y uno, lo primero que te quiero decir es que uno hace Ho'oponopono para uno, para una, no para el resto. Si como consecuencia el resto cambia, miel sobre hojuelas. Pero ese no tiene que ser tu finalidad. ¿Por qué? Pero aquí hay que hacer una distinción. Porque cuando tú esperas que los otros cambien, el 99% de las veces es una forma de encubrir tu propia responsabilidad sobre algo. ¿Ya? Entonces yo, por ejemplo, tengo un hijo berrinchudo, por ejemplo, típico problema. Entonces yo siento como mamá que lo mejor que podría pasar es que él dejara de hacer berrinche, ¿ya? Entonces centro toda mi atención y la responsabilidad que lo que está ocurriendo es que él tiene un problema con los berrinches, ¿ya? Pero desde Ho'oponopono yo te diría, tengo que ver dónde está mi espejo, dónde están, qué me muestra ese berrinche, en qué ámbito de mi vida yo tengo esas mismas reacciones. ¿Qué emociones en mi vida yo estoy reprimiendo que hacen que este berrinche se proyecte? ¿Cómo ha visto mi hijo que yo gestiono mis emociones? Porque a lo mejor yo soy una adulta que no hace berrinche, pero soy una persona que contesta mal, que no intenta buscar acuerdos, que no es capaz de ponerse en el lugar del otro, y estoy haciendo lo mismo, pero con las ventajas que me da ser adulta, ¿ya? Entonces, uno suele decir que no hace Ho'oponopono para otro, justamente porque hacer eso en general significa que tú te estás desligando de una responsabilidad, ¿ya? Entonces, sí yo puedo, desde una perspectiva de un Ho'oponopono más tradicional, decir la frase, divinidad, borra de mí aquella memoria, aquella creencia errónea que manifiesta esta situación, ¿ya? Lo puedo decir yo, por ejemplo, por la enfermedad de otra persona. Divinidad, borra de mí esta realidad de enfermedad que está experimentando X, ¿ya? Divinidad, borra de mí este patrón de conducta negativa que se genera en mi hijo. Yo le pongo otra frase más, que es, divinidad, ayúdame a ver qué tengo que aprender de esta situación. Divinidad, ayúdame a entender cómo es que incorporo esto a mi vida. Divinidad, ayúdame a sentir de qué es lo que tengo que ser responsable para sanar, ¿ya? Como para darle la doble cara. Entonces, ¿cuál es mi experiencia? Cuando cambia uno, los demás cambian. Pero no es necesariamente porque yo hice Ho'oponopono para que el otro haga algo, ¿no? Sino porque yo logré cambiar algo de mí y logré ver qué es lo que ese espejo me estaba proyectando. Entonces, ahí hay dos cosas que se mezclan. Resulta que después Ho'oponopono te lleva a muchas técnicas que están asociadas, porque muchas cosas están a la base, comparten la misma base, ¿ya? Yo después de que empecé a practicar Ho'oponopono me metí en otras técnicas que hoy por hoy considero que son hermanas de Ho'oponopono porque tienen la misma técnica a la base, que hay creencias en nuestro inconsciente que nos hacen experimentar cosas hoy que nos provocan dolor. Y nuestro inconsciente no individual, sino que también colectivo o transgeneracional, ¿ya? Pero lo más importante aquí es dejarse sorprender por lo divino, por la energía universal y soltar las expectativas. Y para eso me va a permitir contarte una historia que a mí, si yo no la hubiera experimentado, creo que no habría visto los cambios de Ho'oponopono tan rápido y que me hubiera costado mucho más creer.
Entonces, este día que yo estaba mal, que te dije que llegué llovizna, y mi compañero tuvo una actitud distinta conmigo y yo quedé, pero con la boca así en el suelo, con la boca abierta, yo dije, no, esto es demasiado increíble. O sea, si esto funciona así, yo lo voy a seguir practicando. Y en ese momento tenía revuelta mucha información entre Ho'oponopono, la ley de la atracción y no sé qué. Pero la ley de la atracción es interesante porque es algo que la gente conoce mucho. Entonces, yo dije, bueno, si eso es así, entonces hoy yo, poder divino que habita en mí, decreto que quiero que alguien me invite a un café. Sí, alguien me va a invitar a un café. Es perfectamente, sí, puede suceder. Ya, bueno, de bueno. Quiero que la divinidad me invite a un café, me invite a un café, me invite a un café. Pasó el día, yo me fui a almorzar. Eh, eh, en Chile, donde yo vivo, uno puede ir a un lugar en donde hay menús, que es como el plato del día del lugar, y uno por una cantidad te sirven un aperitivo, un plato principal, un plato de fondo. Y hay algunos que son más básicos, aperitivo, plato principal, plato de fondo, y hay unos que son como más premium, aperitivo, plato de fondo, postre, café, como que tienen más ítems, ¿ya? Y en ese momento andaba, qué sé yo, pedí el básico. Entonces, qué sé yo, me como mi comida, qué sé yo, eh, levanto la mano para pedir el postre, y cuando voy a pedir, levanto la mano para pedir la cuenta, la muchacha, los muchachos, ni siquiera me acuerdo, llega con un café en la mano, con un expreso en la mano, cortito, y me lo pone sobre la mesa. Y yo le digo, no, pero yo pedí el básico, no el premium, el mío no lleva café. Y mira la comanda, creo que se llama. Ah, sí. Bueno, pero ya lo serví todo, cortesía de la casa, y lo dejó sobre la mesa y se fue. Eh, entonces, yo lo cuento, primero porque fue increíble la situación, y segundo por el rol de la expectativa, porque mi expectativa en mi mente, que a mí me invitaran a un café, implicaba un montón de cosas como súper barrocas, rimbombantes, que yo me encontraba con alguien que no veía hace mucho tiempo, que me decía que es muy lindo verme, que nos fuéramos a tomar un café por ahí, y yo me sentaba a una conversación en donde me invitaban al café, ¿me entiendes? O sea, esas eran todas las expectativas que yo tenía alrededor de la idea, quiero que me inviten a un café. Y la divinidad, afortunadamente, en ese momento me mandó la experiencia de, te invito a un café, pero bajo mis términos. O sea, y este café fue, entre comillas, un error. La muchacha o el muchacho lo sirvió sin querer y me lo dejó sobre la mesa. ¿Pero cumplía los requisitos de ser una invitación a un café? Sí, me tomé un café y no pagué por él. Punto. ¿Ah? Si a mí no me hubiera pasado eso, yo creo que a lo mejor capaz nunca en la vida hubiera entendido cómo es que las expectativas afectan el proceso. Que al final no son expectativas, es el ego, es querer que las cosas pasen de una sola manera y no dejarse sorprender, ¿ya? Y cómo a mí me ocurre esto, yo ahí me doy cuenta de lo mucho que hay que trabajar en una misma para soltar todas estas cosas que complican y que hacen que nuestro pensamiento se vaya a las lejanías de lo que puede, de lo que es posible, y que no nos dejemos sorprender, que no haya magia, que no, magia en el sentido de que cosas que puedan ocurrir, ocurran. Queremos cosas, a veces queremos tener la razón a toda costa, siempre y en todo momento. Y a veces bajarle a la situación y aceptar las cosas sencillas de la vida nos lleva a placeres y a niveles de bienestar súper, súper altos. Por eso yo siempre cuento esta historia del café. Porque si no hubiera pasado, yo no creo que capaz que nunca entiendo el rol de las expectativas. Entonces, volviendo al caso de una mamá con un hijo con problemas, ¿qué expectativas tengo? ¿Dónde está el problema? El otro día me pasaba con una paciente que me decía, no, es que mi hijo no tiene ninguna ambición por lo económico y siento que él podría tener una mejor situación y no la tiene. Y yo le decía, bueno, le falta para comer, le falta para vivir, le falta para darse la vida que él quiere. Y me decía, no, 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 no. ¿Es feliz con su trabajo? Sí. ¿Lo ves contento tú? Sí. Entonces, ¿no será tu expectativa de que tú quisieras que tu hijo, no sé, eh, tuviera una casa más grande, pero él no, genuinamente no quiere eso? Él se siente cómodo con ser un poco más nómade, más libre. Entonces, ¿por qué sufres por algo que él no sufre, que él no padece?
Él está feliz con su profesión, creo que el muchacho era veterinario, y entonces su casa tenía muchos animalitos por todas partes, y él era pleno y le encantaba recoger animalitos de la calle y se sentía absolutamente bendecido con su profesión, pero la mamá no era capaz de aceptar eso. Entonces a veces sufrimos por cosas, por no aceptar la individualidad del otro, la capacidad del otro de tomar decisiones, y de que yo como mamá, una vez que ya eh, lo formé, hice el trabajo de criarlo, tengo que sentirme alegre y bendecida y contenta porque mi hijo sea feliz en los términos que él quiere ser feliz, ¿no? Eso quería comentarte, cómo las expectativas limitan el proceso de Ho'oponopono. Interesante, sí, de hecho yo creo que lo más asertivo y concreto aquí sería que lo pongas en práctica y de hecho, bueno, prácticamente ya terminando el podcast te quería preguntar justamente eso, o sea que hace rato tú comentabas que eras mucho antes de entrar a esta práctica, a este conocimiento, eras muy racional y no te prestabas quizá a creer porque estaba la situación muy densa, muy tensa en tu vida, pero ¿qué le podrías recomendar a alguien que quiere comenzar en la práctica Ho'oponopono por primera vez y que está en esta parte racional? Eh, Primero, bienvenida al club, porque esa parte de mí, esa parte ego de mí, nunca se ha ido del todo. De hecho, para mí fue tanta la necesidad de buscar las profundidades de Ho'oponopono que terminé estudiando psicología. Y ahora este semestre ya me titulo de psicóloga porque estaba absolutamente obsesionada con decir, mira que hasta cierto punto ridículo, es decir, oh, esto funciona, es muy fácil, pero ¿por qué es tan fácil y funciona? No me lo creo. Tengo que seguir estudiando y estudiando para ver por qué funciona, ¿ya? Y ahí llegué a todo esto que es el psicoanálisis o la psicología sistémica, la psicología transgeneracional, que me ha permitido encontrar dónde está la base de esto. Entonces, yo creo que hay que amar y honrar esa parte racional porque algo viene a decirnos de nosotros mismos. Entonces, a esa persona que es escéptica, le digo, somos escépticos por algo, el pensamiento crítico nos ha permitido mantenernos en vida en el planeta Tierra, que puede ser muy amenazante. Ama esa parte que hay en ti, ¿ya? Pero no te cierres a los cambios y a la magia. Entonces, practícalo, repite palabras, trata de hacerte consciente de qué cosas tienes inconscientes y qué sé yo. Y cuando veas que hay resultados, te vas a dar cuenta que era más fácil, más razonable y más lógico de lo que parecía como mágico al principio. Entonces, cuando alguien te dice, yo repito palabras y a mí las cosas van bien, parece descabellado, parece magia, parece que la persona se fumó algo. Y te lo digo porque yo era lo que yo pensaba, y como uno atrae lo que es, a mí me suele llegar gente que piensa eso. O sea, es como que obvio, si yo pienso eso, me va a llegar gente que piensa al igual que yo. Entonces, cuando tú repitas palabras y digas, lo siento por lo que está en mí, que ha creado esto, gotas de rocío, te amo, gracias, 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 llovina, elijo soltar mi ego, lo que tú quieras, y pares tu máquina mental que está rumiando pensamientos obsesivos, te van a pasar cosas buenas desde cosas inesperadas, una llamada que no pensabas que llegaba, cosas buenas como dejar de tener estos pensamientos obsesivos, cosas buenas como que algo que tú creías que no se iba a solucionar se solucionó. Te vas a impresionar. Y luego de eso te vas a dar cuenta la forma en que tú influiste en eso. Cuando tú fuiste tomando responsabilidad sobre lo que había detrás, solita te vas a ir acomodando y vas a ir sintiendo que esto tiene una base y que puede ser lo verdadero para ti, ¿ya? Entonces, hay que bajarle un cambio a la parte racional para poder sorprenderse, pero una vez que uno practica, uno se va dando cuenta de qué forma el cambio de actitud y el hacer las cosas distintas influyen en estar mejor, ¿no? Entonces, simplemente que repitan la palabra que sea su hallado y se van a sorprender con los cambios. Ahora tiene que pasar todo lo otro que hablamos, pero como primer paso no hay ningún problema. Ese paso está perfecto y funciona, y les va a funcionar. Perfecto, mi querida Luz, se está terminando el tiempo del podcast. Quiero preguntarte a la gente que quiere profundizar más o, por ejemplo, sabes esta parte de, pero ¿qué digo? ¿Qué frases? No tengo lenguaje. ¿Tienes cursos? ¿Dónde te sigue la gente? ¿Dónde te podemos seguir? Ya. Bueno, yo soy Luz Maciel, de Ho'oponopono para todos, suelo decir, porque ese fue como mi casa principal, un canal de YouTube que se llama Ho'oponopono para todos, que lo creé de forma muy loca porque en ese momento yo encontraba audios
con mucha voz robótica, como voz metálica, no sé cómo se dice, y encontraba que no me provocaban nada. Entonces yo empecé a grabar mis propios audios, lo empecé a subir en YouTube, esto fue el año 2017-2018, y acá estamos, el canal fue creciendo y me siento muy bendecida de así poder llegar a las personas. Entonces, tengo un canal de YouTube que se llama Ho'oponopono para Todos. Y mi correo personal es un poquito largo, es luz de Ho'oponopono para todos, @gmail.com. Tengo una página también donde la gente puede acceder a mis cursos, a mis talleres, a mis sesiones, porque trabajo Ho'oponopono con FT, Ho'oponopono con reimpronta matricial. En el camino me volví consteladora familiar, que para mí constelaciones familiares y Ho'oponopono son la misma cosa, y con eso trabajo en el día a día. Tengo un Instagram que se llama Ho'oponoponos para Todos y un WhatsApp, si me permite, no me lo sé, pero un WhatsApp con el que la gente me puede encontrar. Es un WhatsApp con un número chileno, el más 569-8675-6569. ¿Ya? Y ahí siempre estoy compartiendo información, compartiendo algunas reflexiones, compartiendo algunos talleres, contando de las cosas que voy haciendo, inspirándome de las historias que llegan. Y es muy bonito cuando hago los talleres porque siempre las personas que estamos ahí, y los hago online, eh, compartimos muchas memorias. Hay muchas historias que se nos repiten y este grupo que hay ahora este mes no tiene nada que ver con el que viene el mes distinto, y es estas diosidencias, como decimos nosotros, ¿eh? Estas coincidencias que tienen que ocurrir. Y bienvenida y bienvenido el que quiera conocer más de la técnica, el que quiera recibir orientación para ver si la está haciendo de forma correcta, el que quiera conversar alguna situación que lo está abrumando, porque desde Ho'oponopono siempre vamos a tener una respuesta para soltar y confiar, asumir nuestra responsabilidad y cambiar para tener mejores niveles de bienestar. Perfectísimo, aquí abajo en el podcast que estás escuchando está ya escrita la información de Luz para que puedas obviamente acceder. Y bueno, querida Luz, hay una pregunta con la que siempre cierro y es una pregunta que le hago a todos los invitados y ahora por supuesto me toca hacértela a ti y es la siguiente. ¿Cuál es la lección de vida más importante que has aprendido hasta el día de hoy y que quisieras compartírsela al mundo? Mm, qué profunda tu reflexión. Yo creo que lo que más a mí me ayudó a entender y me hizo hacer un cambio en mi vida es sentir que mi historia de vida no era una sentencia a muerte o no era una cadena perpetua. Yo te conté que yo era abogado. O sea, el que estemos mal hasta ahora no es un predictor de que vamos a estar mal toda la vida. Yo me agarré a Ho'oponopono como una tabla en un océano turbulento y no la solté, ¿ah? Porque me di cuenta que con esa técnica yo podía cambiar lo que estaba experimentando en ese momento en mi vida. En un momento en que creía, en que veía todo negro, en que creía que no había ni una sola vuelta. Entonces, ¿y por qué creía que no había ninguna sola vuelta? No solo porque me estaban pasando cosas malas, sino también porque llevaba como muchos años viviendo en esa situación. Eh, y es fácil creer que no hay vuelta, ¿cierto? Entonces, este llamado a cambiarlo profundamente lo que hay en uno, a tomar acción, a ser una persona revolucionaria en términos de lo que quiero ver y lo que quiero sentir, a veces parece eh, un poco pretencioso o parece un poco hiperventilado, decimos en Chile. Eh, si lo escucha una persona, incluso irrespetuoso, si lo escucha una persona que está pasando por un mal momento, en vez de sentir que esto es una ventana, siente que esto es como otro baldazo de agua fría. Siente que todo esto que te están proponiendo, tan New Age, tan de como cómo decir palabras lindas, te va a ayudar si yo miro la situación que tengo. Si una persona está en ese momento, en esa noche oscura del alma, eh, que no pierda la fe, que no pierda las ganas de salir adelante, porque los cambios pueden ser posibles por muy mal que estés en este momento. Y afortunadamente ahora hay un montón de medios, de redes sociales en donde te puedes aliar, te puedes establecer cercanía con personas que estén pasando lo mismo, que estén cambiando, que hayan cambiado. Así que nunca pierdan la energía,
las ganas de vivir ni las ganas de tener cambios, porque los cambios sí existen, solo que tenemos que tomar acción. Y yo sé que ese tomar acción a lo mejor hoy puede ser algo muy difícil para ti que estás viviendo una situación negativa, pero te prometo que funciona. Así que si estás pasando por eso, haz el cambio, busca ayuda, contáctame si te lo parece, porque te aseguro que vas a ver la luz al final del camino. No pierdas la fe, la confianza, pero sobre todo, dirígete a la acción. Haz algo hoy para que eso sea posible. Y ahí, muchísimas gracias, querida Luz, disfruté mucho esta conversación, sin duda alguna, como lo digo en todos los episodios, no le creas a Luz, no le creas a Enrique, vívelo y experiméntalo, y después será hermoso conocer tu experiencia para enriquecer este conocimiento y esta biblioteca se expanda. Muchas gracias, Luz. ¿Algo con lo que desees cerrar? Bueno, con lo que deseo cerrar es que ojalá que todo el mundo conozca esta técnica, que nos volvamos de alguna manera embajadores, pero no porque somos como loros machacando y repitiendo, sino porque damos espacio a que otras personas lo experimenten por sí mismas. El cambio es posible. Ho'oponopono tiene todas las ventajas para transformarse en una técnica muy poderosa. Háganlo y dejen sorprender, porque voy a terminar con esa frase que a mí me gusta: no es magia, pero se le parece. Y cuando uno encuentra el gustito de lo mágico en uno, todo cambia. Así que muchas gracias por esta oportunidad y a practicar Ho'oponopono. Así será. Muchísimas gracias y también, por supuesto, gracias a ti que estuviste viendo, leyendo, escuchando este episodio y nos veremos, leemos, escucharemos en los siguientes. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Chao. Bye bye. Yo soy Enrique Pedrosa y hemos llegado al final de este episodio. Si te ha gustado este contenido, envíaselo a quien tú crees que se pueda interesar y te agradeceré si nos calificas con 5 estrellas en Spotify y Apple Podcasts para poder llegar a más personas. Etiquétanos en Instagram como @ineludiblepodcast para saber de dónde nos escuchas y a quién te gustaría que entrevistemos, y si quieres tener la experiencia visual de nuestro contenido, búscanos en YouTube.